Martín Fraguío es hombre de Maizar, una asociación que trabaja con el maíz y el sorgo fundamentalmente. Martín, Sí, gracias por exacto. venir. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien. Qué gusto. Muy vinculado a todo lo que es el sector agroindustrial, es decir, no solo del campo, sino al valor agregado de algunos de esos productos. Exactamente. La pregunta de estos días es, con la devaluación, Sí. ¿este sector va a aumentar todo? ¿Se va a ir a desmanejos en los costos de producción y lo que va a salir fundamentalmente en los alimentos? ¿Puede ser esto así o no? No, en realidad no debe ser o no debería ser como causa el efecto de aumento del precio del maíz y del sorgo que ocurrió por la eliminación de las retenciones y por justamente la variación de tipo de cambio al liberarse. Entonces no debe ser así, al contrario, deberíamos ver con el tiempo si las medidas, digamos, de la cadena comercial y del sector productivo se toman correctamente, que muchos precios van a bajar. Porque algunos dicen, no, con el tema del maíz el cerdo se va para las nubes, la carne igual, la carne vacuna y así con otras cosas, el pollo, por ejemplo. Sí, yo creo que ahí es importante analizar, cada sector tiene una condición, una situación diferente, ¿no? El principal consumidor de maíz de la Argentina es el sector de la carne vacuna. Y hoy con el precio que está teniendo el novillo en pie, lo que hace falta de maíz, digamos, para producir ese novillo en pie es aproximadamente un 10-15%, con lo cual es un porcentaje muy pequeño de lo que es el precio final. Y además lo que pasa es que la mayoría de los ganaderos el maíz se lo producen ellos mismos, entonces lo que a ellos les impactó no es el cambio de precio del maíz, sino que es el haber podido implantar el cultivo y dentro de un mes o un mes y medio, o sea, para febrero o marzo, tener de vuelta disponibilidad de capital para poder picar y almacenar y guardar todo ese forraje que van a consumir durante el año. ¿Cuánto desde el punto de vista industrial es utilizado este sector para, digamos, para los alimentos, o incluso por el tema de energía que tantas veces hablamos? ¿Y cuánto va directamente a la exportación en grano? Sí, más o menos en una cosecha como la que esperamos este año, el 70 o 75% va a exportación, con lo cual eso para la Argentina es muy importante tener una gran cosecha porque es el segundo nivel de ingresos de divisas después de la soja, o sea que para la Argentina es un rubro muy importante. Pensemos que hasta la semana anterior de las elecciones que gana el presidente Macri, lo que nosotros pensábamos es que el área sembrada de maíz caía un 50%, con lo cual las exportaciones de maíz iban a ser menores también. Iban a ser alrededor de unos casi 2.000 millones de dólares menos, o sea, un volumen muy importante. Así que para nosotros, como el 75% es exportaciones, lo que queda para consumo interno es un volumen relativamente chico y de vuelta cada sector tiene su propia dinámica, ¿no? La parte industrial es la menor, que es molienda húmeda, molienda seca y etanol. Esos son los... Martín, se repite mucho en estos días, ¿por qué en lugar de vender el maíz no vendemos el pollo entero o la pechuga de pollo para tenerle más valor agregado? ¿Eso se puede, digamos, hay mercado para eso? ¿Hay un facilismo en decir si vendo el maíz en grano gano casi lo mismo y no me tengo por qué molestar? Sí, es muy buena tu pregunta, Néstor, porque mucha gente cree que en realidad exportar maíz como grano es negativo para la Argentina, que sería mejor no exportar ningún grano y exportar solo productos, digamos, de su transformación. Entonces hay que analizarlo desde dos ángulos diferentes. El primer ángulo es cómo se forma el precio del maíz. Los países que tienen altos volúmenes de exportación, como la Argentina, son los que tienen el maíz más bajo, porque ese precio interno del maíz se toma sobre lo que se llama la paridad de exportación. O sea, el cliente que nos compra el maíz, supongamos en China, él paga un valor por tener el maíz en su puerto, después está el flete internacional, los gastos, digamos, de FOBING y de exportación, y después el flete interno, con lo cual una empresa que consume maíz en Córdoba está pagando, gracias a esa paridad de exportación, el maíz más barato del mundo. Y la Argentina es el país que tiene el porcentaje del total de maíz histórico mayor, siempre alrededor de esto, 65, 70, 80% se exporta y el resto queda en el mercado interno. Los países al revés, que son importadores, forman sobre la paridad de importación, aunque importen un porcentaje pequeño. O sea, hay más o menos 100 países del mundo que importan entre un 20 y un 40% de su demanda, el resto lo producen internamente, y esos países el precio interno se forma sobre el FOB argentino, por ejemplo, más el flete, más los gastos internos de ellos de ingresar al mercado interno,
y después lo que significa el transporte interno. Entonces, hoy para dar datos, el maíz en Argentina está alrededor de, puesto en el puerto, alrededor de 140 y pico de dólares. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Chile, que es un netamente importador de maíz argentino, está arriba de 200 dólares. Ajá. Entonces la competitividad de estos sectores cambia radicalmente y por eso es que no es conveniente, y Estados Unidos nunca quiso sacrificar, ni Brasil, sus exportaciones, porque saben que cuanto más exportan, mejor es el precio en el mercado interno. Exactamente, o sea, te nivela hacia abajo. No es solamente una cuestión nuestra esa ecuación. No, claro. Los países hacen un gran esfuerzo. Con la lógica en todos lados. Exactamente. Claro, lo que pasa en el resto del mundo es que todos los países lo que quieren es que su productor tenga el precio más alto posible. Pero en Argentina tenemos tantos costos internos todavía y costos de transacción de muchos sectores que debemos buscar que toda nuestra industria, ¿no? Carne vacuna, pollo, leche, moliendas húmedas, seca, etanol, cerdos, que todos ellos tengan estas materias primas al costo más competitivo. Pero en realidad, si estuviéramos en Brasil o en Estados Unidos, o en Europa, o en Japón, o en China, lo que buscan todas las políticas públicas es que el productor tenga el precio lo más alto posible. Martín, ahí hiciste una enumeración de varios sectores. ¿Cuál crees vos que está mejor posicionado para este tiempo? Entendido como mayor producción, mayor exportación, mayor mercado interno para ellos. Hoy el que está más sólido es el negocio de la carne vacuna. Tuvo 8 años terribles donde yo calculo que más de 100.000 personas perdieron su estilo de vida, su forma de vida alrededor de la carne. O sea, son 100.000 familias que perdieron o todo o casi todo por todo lo que pasó. Se perdieron 11 millones de cabezas, pero hoy ese sector tiene un potencial externo y un potencial de desarrollo interno enorme. Tiene algunos desafíos, sobre todo en la reconstrucción de los mercados externos para llegar a un gran volumen rápido. Tiene un desafío de precio. Hoy en el mercado interno está alto justamente por la escasez, porque todo el mundo está quedándose con las vacas y las vaquillonas, que en lugar de venderlas y comerlas, se las está quedando para reproducción y para aumentar el rodeo. Pero ese es hoy el sector más fácil. Después los otros sectores todos tienen distintos tipos de desafíos que están encarando, creo yo, muy bien. ¿Qué pasa con el biodiesel, del cual hablamos en muchas ocasiones y que Argentina exporta o exportó durante mucho tiempo, Europa, Alemania puntualmente? ¿Cómo está ese sector y qué expectativa tiene? Y el sector de biodiesel está con una capacidad, digamos, ociosa muy grande, ¿no? De alrededor del 50, 40%, muy grande, ¿no? Tuvo momentos de gran demanda. Europa nos hizo un caso digamos, de dumping, entonces nos dejó el producto afuera, nos puso un montón de restricciones, entre las varias restricciones, una vinculada con el cambio climático, que no es cierta, digamos que los números en la Argentina los presentó correctamente, pero aunque le dijeron que sí, que se los van a aceptar, todavía no pasaron. Y está el tema del barril de petróleo. El biodiesel fue siempre muy sensible a la relación entre el valor del aceite vegetal, que es su materia prima, y o sea, al tener un petróleo más bajo, el biodiesel pierde. Sí, siempre, aún con el barril de petróleo a 120 dólares, el biodiesel, porque también el aceite de soja y de palma valía más, entonces siempre es un producto como marginal. Lo que tiene es que para Argentina es importante usar ese aceite vegetal en el mercado interno para biodiesel, porque sustituye importaciones, y a su vez genera una menor oferta al mercado mundial, con lo cual los productos de soja que vende la Argentina tienen un precio un poco mayor. La Argentina es un oferente tan importante que rápidamente genera excedentes en sus propios mercados. Entonces, y sobre todo el mercado del aceite es muy sensible. ¿Qué producción se espera más allá del 2016, que ya está jugado? Bueno, por lo menos en los primeros, en las primeras siembras y producciones, ¿qué expectativa de crecimiento se espera para fines del 16 y del 17? Digo, bueno, en este nuevo escenario, ¿no? Claro, yo creo que tendríamos que pensar que la Argentina tiene que encarar un proceso de crecimiento de todos los eslabones de su agro y su agroindustria y todas sus cadenas de valor, vinculadas con muchos elementos que son conquistar mercados externos, invertir en nuevos mercados externos, forzar o mejorar las negociaciones internacionales para tener acceso a mercados, mejorar todo nuestro sistema de logística, sobre todo en el mercado interno. Estamos trabajando en el decreto reglamentario de la Ley de Ferrocarriles Argentinos, que creemos que eso puede generar un cambio muy grande, rápido,
en todo el funcionamiento de la logística interna. Y después creemos que tiene que haber inversiones muy grandes en construir en realidad cadenas de valor al estilo que existen hoy en el siglo XXI. Y creemos que ese es el ángulo que nosotros más fuerza estamos haciendo ahora, que sacamos de lado las discusiones de retenciones. O sea, cadenas de valor integradas con el resto del mundo, muy eficientes para importar en forma temporaria y exportar. Por ejemplo, en la industria de los alimentos balanceados, que es fundamental en todo lo que estamos hablando, hay más o menos 100 componentes que vienen de todas partes del mundo, vitaminas, minerales. En el mundo esos componentes se van agregando en distintos productos que van yendo de un lugar al otro hasta formar premezclas, núcleos y distintos elementos antes de llegar al consumo final. La única forma que toda esa cadena de valor de productos que van de distintos lugares se combinan acá, después van acá, se combinan con otros, van acá, se combinan de otra forma y van allá hasta llegar al consumo final, que sean competitivas, es que toda la logística y toda la burocracia vinculada con aprobaciones, ingreso, egreso, sea altamente eficiente. Y la Argentina en eso no hizo nada, inclusive en los últimos 6, 7 años se prohibió la importación temporaria de soja a la Argentina, que era soja que pasaba por el río, muerta de risa. Hay mucha capacidad ociosa también, hablando de eso con el tema del procesamiento de aceites, ¿no? Exactamente. Sobre todo el río Paraná y los puertos de ahí. Claro, bueno, esperemos que haya un mejor clima. Sí, totalmente. Martín, te agradezco mucho, lo mejor para vos en este año. A vos muchas gracias, felicitaciones por tu programa que nos ayuda mucho a ir construyendo esta relación entre lo público y lo privado alrededor de un futuro, de un diseño de mundo hacia donde la Argentina tiene que ir. Gracias nuevamente. Gracias. Pausa, la primera, ya volvemos.